Soy María Isabel Noble y en esta ocasión participo en el Congreso Paz y Educación con el tema La paz empieza en la infancia, lo que las escuelas deberían cambiar para ayudar. Como sabemos, la infancia es una etapa fundamental en la formación del ser humano. Durante estos primeros años, los niños desarrollan habilidades cognitivas, emocionales y sociales que son la base para su vida adulta como seres íntegros, sanos, completos. Así lo demostraron Piaget, Vygotsky, Erickson. Y la escuela como espacio socializador y formativo es fundamental para ese desarrollo pleno y sano. Sin embargo, hay prácticas disciplinarias y mecanismos de poder dentro de la escuela que no contribuyen a la formación de un ser que tenga paz y con ello no fomenta una cultura de paz dentro de la escuela. En Vigilar y Castigar, Michel Foucault expone la transición del castigo físico como forma de control social hacia mecanismos más sutiles como vigilar para hacer saber y sentir al individuo, a las personas que están constantemente vigilados para poder castigar cualquier comportamiento inapropiado que pudiese dar. Este paradigma limita la posibilidad de asumir la propia responsabilidad sobre nosotros mismos, sobre el propio individuo. Evitamos de esta manera la reflexión sobre el propio comportamiento, invalidamos la capacidad de autorregulación, de autocontrol y de la manifestación correcta de la conducta por un bien mayor o por un bien mejor para mí, porque vamos a elegir hacer lo correcto en función a que alguien valide que lo estoy haciendo bien, en función a que alguien me vigile y si no es así, castigue mi actuar. Si transformamos las prácticas educativas hacia modelos que promuevan la autonomía, el autorrespeto, la autorregulación, el autoconocimiento, formaremos entonces en establecer vínculos sanos y en formar un carácter que nos permita hacernos responsables de nuestro propio actuar, de nuestro propio ser, de nuestro propio crecimiento, de ser nuestra propia brújula, nuestra propia contención. Y esto nos permitirá también ser más empáticos y resolver conflictos de forma pacífica. El otro aspecto que impera en la escuela y que limita también el fortalecer una cultura de paz es el uso del examen. Foucault también mencionaba que el examen es una herramienta de poder, que clasifica, que selecciona, que normaliza, que castiga. Y pues todas estas acciones van en contra o están en oposición directa a una cultura de paz, sobre todo en la infancia. Y aleja a los espacios educativos de ser su lugar seguro, donde se le valore, donde se le acepte, donde se respete a su persona. Esta reproducción de mecanismos de poder dentro de la escuela impide que los niños desarrollen esta autonomía que mencionaba hace un momento, que las habilidades de empatía y de autoconocimiento se vean limitadas en función a lo que otro les diga que tengan que hacer o de qué forma lo tengan que realizar. Y también ello limita la toma de decisiones. Habilidades todas estas que son necesarias para la construcción de relaciones interpersonales saludables y pacíficas. Las prácticas disciplinarias y formativas que tratan a los estudiantes como objetos de control, más que individuos activos y responsables de su propio proceso de mejora y aprendizaje, crean ambientes escolares donde el miedo, la competencia con el otro, la agresividad van a predominar sobre la colaboración y el diálogo. Y esto va a permearse a las familias y por ende a la sociedad. Las prácticas disciplinarias, como las suspensiones, las expulsiones o los castigos físicos que aún están presentes lamentablemente en algunas partes del mundo, así como las pedagogías y la didáctica que no tomen en cuenta las capacidades, los tiempos, el contexto donde crece el estudiante, los conocimientos previos y los obstáculos cognitivos y emocionales que cada uno de estos niños o niñas pueda llevar, refuerzan la violencia en lugar de reducirla
y socavan las bases para una cultura de paz. Porque cuando un estudiante se siente comprendido, aceptado, escuchado y acompañado desde sus necesidades, desarrolla comportamientos empáticos y pacíficos, permitiendo, al mismo tiempo, surgir habilidades de autoconciencia, autorregulación, empatía y resolución de conflictos de manera constructiva y propositiva. Trabajar en las escuelas, el reconocimiento y la gestión de emociones, el conocimiento propio, el desarrollo del carácter, la empatía, la autorregulación, serán la base para establecer una cultura de paz. El tipo de vínculo que establezcamos con nosotros mismos y con el otro, basados en el respeto, la confianza, la comunicación abierta de aceptación, creará espacios de respeto y colaboración que nos llevará a nuestros niños a actuar de acuerdo a principios éticos, en lugar de responder al miedo, al castigo, al ganar pasando por encima del otro o a poner sus intereses por encima de los demás. Por eso concluyo que las prácticas disciplinarias basadas en el control y la vigilancia están en conflicto con la creación de una cultura de paz. En lugar de perpetuar relaciones de poder desiguales y dinámicas de vigilancia, es crucial crear un entorno educativo donde los estudiantes puedan desarrollar un sentido profundo de autoconciencia, empatía y vínculo social. Acciones como el desarrollo y puesta en marcha de programas de educación emocional, de métodos de mediación y resolución de conflictos desde el diálogo, en donde se aleje recurrir al castigo, em, programas de capacitación docente para formar en habilidades emocionales, en el desarrollo de fortalezas del carácter, de aprendizaje basados en el respeto y la colaboración son primordiales, así como el fomento de la inclusión y el respeto a la diversidad y la promoción de programas de formación del carácter contribuirán a mejorar el clima escolar, contribuirán al desarrollo de un ser sano, óptimo, pleno en cada niño, en cada niña, construyendo una sociedad más justa y pacífica. Muchas gracias por su tiempo y su atención a este video. Día. Mi nombre es Maetzi Alexay Moreno Miranda y voy a estar platicando un poco del docente como víctima de violencia en la escuela. Por esto me interesa primero relacionar el tema principal que manejamos con el tema del Congreso de Oviedo, España. Entonces tenemos que la paz es un concepto social construido por una necesidad inherentemente humana, de la sensación de bienestar que se relaciona de acuerdo con la Real Academia Española a un estado sin ningún tipo de enfrentamiento o conflicto. Sin duda, este es un estado que históricamente es corto y roto constantemente por guerras, genocidios, homicidios y acciones que provocan el impedimento de los derechos de las personas que rodean determinadas circunstancias derivadas de diversas culturas, posturas, opiniones, deseos, metas y formas de vida. Justo por ello, es bastante importante que la ONU haya considerado trabajar para la Agenda a cumplir en 2030, junto con todos los países que la conforman, dentro de sus 16 Objetivos de Desarrollo Sostenible, uno dedicado exclusivamente a la promoción de la paz. La importancia de hablar de la violencia dirigida hacia la figura docente como un agente constante en la educación que es afectado e invisibilizado es a razón de que el movimiento antagónico a un estado de paz es un estado de violencia. Y en un segundo término, pero no menos importante, porque quienes fueron entrevistados consideran que no se les protege en la práctica debido a una cultura de no queja y falta de defensa jurídica en amplias situaciones. En primer lugar, la violencia se engendra dentro de un ecosistema cultural donde hay ausencia de respeto por el otro, lastimando a todas las sociedades sin discriminación de estrato social alguno. Al 2024, por ejemplificar ampliamente, existen dos grandes conflictos armados, el de Gaza contra Israel y el de Rusia contra Ucrania. Si vemos desde otra perspectiva el fenómeno de la violencia, podemos retomar la concepción acerca del poder que maneja Foucault, en que cuando existe violencia es porque se tiene la capacidad de hacer algo sobre la voluntad de alguien, sus derechos o libertades, ya sea por jerarquía, ideología o actividades relacionadas a su rol principal. La violencia surge cuando el uso del poder se ejecuta en el daño hacia alguien más. Para hablar de violencia tenemos dos dimensiones generales, una visible y otra invisible.
En la violencia visible se encuentra la de tipo directa y en la violencia invisible se encuentra la de tipo cultural o estructural, de los cuales Vadillo Aparicio y Antonio Jiménez explican ampliamente en el año 2021. La violencia directa es otro tipo de violencia manifestada ya sea de forma física, verbal o psicológica, pero puede pasar desapercibida por las apreciaciones culturales históricas que viva un individuo. La violencia cultural engloba todas las injusticias o abusos de poder hacia algún grupo de personas de una cultura en específico debido a sus ideologías, sus mitos, simbolismos o creencias. La violencia estructural, por otro lado, se ejerce principalmente por el aparato administrativo o directivo de una institución. Es interesante cómo además de estos tres tipos de violencia, se pueden subdividir por el tipo de acciones que afectan a una persona. Pueden ser golpes, insultos, rasguños, omisiones, negligencias u olvidos injustificados hacia alguien. Puede ser de tipo psicológico, sexual, económico, provenir desde un sector juvenil, provenir desde un sector terrorista o un sector organizado, ser la causa a causa de un género en específico o tener como fin último el maltrato infantil o maltrato a una persona mayor. La violencia, como vemos, no tiene límites en tipo de persona y tampoco lo tiene en el contexto. Pasa desde la violencia doméstica, violencia en el lugar de trabajo, también llamada moving, que es una de las que vamos a estar platicando, violencia en las calles o violencia escolar. En cuanto a la que nos interesa, que es la violencia escolar, dentro de la investigación tanto documental como en entrevistas semiestructuradas se encuentra que el fenómeno en México es innegable y común. De acuerdo con Furlan en 2005, es un fenómeno que no se le ha dado el seguimiento adecuado por múltiples factores. Y de hecho, se considera que la violencia dirigida hacia los adultos docentes es aceptada cabalmente, haciéndola incluir en toda institución escolar. Si bien no es asunto solo de México, por las condiciones en que se hicieron las entrevistas, solo se hablará de esta parte del mundo. A través de las entrevistas se encontraron 4 categorías principales en las que el docente puede percibir o ser receptor de violencia invisible dentro de las escuelas. La primera es en relación con el alumno y el docente. Y esta surge a partir de la lucha y oposición por el ejercicio del poder en el aula, en que los alumnos se sublevan por necesidad de liberarse de ataduras tradicionalistas en rechazo a los parámetros, normas o valores áulicos que reinan dentro del ambiente escolar, y se ha transformado a través del tiempo. En este sentido, el docente desaparece como un individuo de derecho, siendo receptor de insultos peyorativos, calificativos que sobajan su puesto y rol como docente, además de su identidad, intentos de intoxicación, daños a las pertenencias del docente, tanto personales como del aula, difusión de rumores, demandas por acoso falsas, entre otros. El docente percibe que el ejercicio de violencia por parte de los alumnos es por un uso indebido de su derecho superior a la niñez, incentivado por una falta de compromiso con sus derechos y obligaciones como estudiante, por supuesto, en algunos. Es ampliamente conocido que el derecho superior de la niñez es un logro que protege a los estudiantes de muchos tipos de injusticia que se han cometido a través del tiempo hacia ellos. Pero ahora que están protegidos, la pregunta es, ¿se han invertido los roles? Y si es así, de acuerdo a la perspectiva de cada uno, ¿cómo se protege al docente adecuadamente? Estos hechos caen en una contrariedad de lo que el sistema educativo mexicano en la constitución política y lo mismo que van a los ODS que dirigen a todo el mundo proponen para la educación. El estudiante debería aprender, replicar, enseñar y aplicar el ejemplo de la paz dentro de las aulas. Tenemos el segundo tipo de violencia que es en relación horizontal con los pares, docente a docente, y se encuentra similarmente que se le involucran en situaciones falsas, sus ideas son ignoradas, su trabajo es menospreciado, es criticado a sus espaldas o en su defecto, si el docente es muy bueno en su labor, sus compañeros le dejan todo el trabajo para que este docente o maestra lo termine realizando solo o sola, lo que demuestra que las violencias o microviolencias que se viven en un ambiente horizontal del docente a docente, tienen como una amplia área de oportunidad el ejercicio y el aprendizaje de la paz constantemente. Como número 3, podemos hablar de violencia institucional y podemos analizar esta realidad
en que el docente se encuentra dentro de un sistema rígido, así lo han descrito ellos, normativizado y sumamente técnico, en el que no solamente se demanda el que él sea una persona preparada que realice sus clases con anticipación, que comunique cómo van a hacer sus clases a las personas adecuadas, sino además se le añaden tareas administrativas que muchas veces no les corresponde y corresponden a sus directivos, ATPs o supervisores. También los sujetos mencionaron casos de hostigamiento político en que los obligaban a ir a asambleas, a llevar a sus alumnos, a llevar a los padres de familia y abusos en la asignación de la cantidad de trabajo hacia ellos. Como número 4, unido a la violencia institucionalizada en muy estrecha relación, han surgido testimonios acerca de la violencia que puede existir de los padres de familia hacia el docente, cobijados por la institución, donde se han encontrado testimonios de insultos, palabras altisonantes, amenazas en contra del docente, de su integridad física y moral, desvalorización de su papel y su preparación como maestro, difamación y murmuración en contra de él sin hechos sostenibles o falsos. Si bien a grandes rasgos solo señalizar estos tipos de violencias dentro de la escuela en el día a día es relevante para el estudio. En particular, me permito citar a Jiménez 2024 en Naciones Unidas, cuando dice que de una u otra forma, cada elemento conecta con la más esencial de todas las empresas humanas, la búsqueda de la paz. Por tanto, es necesario promover una convivencia significante, consciente, que no perpetúe las otras ciudades, a las otras acciones, disculpen, que hemos cometido en el pasado. Para ello es importante visibilizar y no olvidar que todos los agentes educativos en su totalidad son importantes y debemos protegerlos sin seguir institucionalizando la violencia de fondo. Por eso se hace la invitación a quien esté viendo el video en trabajar por una sociedad justa, completa y consciente, apoyando desde esta trinchera a la figura docente, que busca hacer su trabajo de la mejor manera posible día con día. Muchas gracias. Saludos desde México y quiero agradecer mucho el apoyo brindado por el Instituto de Estudios Superiores de Progreso de Obregón Hidalgo, en especial a la doctora Ira Edna Amezcua Gutiérrez, rectora general del instituto. Bueno, yo les quiero platicar en esta breve charla acerca de la inclusión de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes con alguna discapacidad o también sobresaliencia para evitar justamente la exclusión de las que son objeto. En este sentido, quisiera dejar en claro de qué estamos hablando cuando hablamos de la discapacidad. La discapacidad, y se ha estudiado mucho, se ha definido como alguna parte incompleta de algún ser humano. Para el caso específico de México, contempla la discapacidad intelectual, la discapacidad visual, auditiva, motora. Y para otros síndromes, que son más de 500, también contempla el trastorno generalizado del desarrollo. Esto en caso de la discapacidad. Pero tenemos el otro polo que también es excluido, que es el de la sobresaliencia. Los sobresalientes, de los cuales de manera común se piensa que pues, no requieren ningún apoyo porque son aquellos que despuntan, son aquellos justamente que sobresalen y luego entonces no requieren mayor atención, ¿no? Porque van a solventar todos los obstáculos que la escuela o la sociedad les impongan. Pero los estudios han demostrado que ellos también necesitan recibir los apoyos adecuados para seguir desarrollándose en alguna área en la cual ellos tienen sus fortalezas. Entonces, entendiendo esto, podemos nosotros saber por qué justamente requieren, ¿no? Requieren ser incluidos este tipo de niños, tanto los de discapacidad como los de sobresaliencia. ¿Y qué vamos a entender por exclusión? ¿No? La exclusión es una característica de los seres humanos que se pone en marcha regularmente por la identificación de alguna característica del otro, ¿no? Y cuando hablamos del otro entendemos aquel que vive fuera del cuerpo del que está excluyendo. Y regularmente los que ejercen esta exclusión
pues son los que nos consideramos normales, ¿no? Los que tenemos la capacidad de ver la diferencia en el cuerpo del otro para excluirlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, si nosotros definimos lo que es la exclusión educativa, pues diremos que es la identificación de algunos rasgos por los cuales no se le da los apoyos necesarios para que gocen del derecho a la educación que la escuela público-privada le puede dar, ¿no? Ok. ¿Cuáles son las acciones que debemos o que se deben tomar o llevar a cabo para incluir a los otros diferentes, a los otros con alguna discapacidad o a los otros con alguna sobresaliencia? Primero y principal, lo que se debe garantizar es que tanto sobresalientes como niños con discapacidad, como niños regulares, estén dentro de las escuelas. Porque si no llegan a las escuelas, pues no hay forma de poder operar su derecho que tienen a la educación, ¿no? Lograr que se visibilicen, es decir, saber que están allí, ¿no? Saber que tenemos a estudiantes con capacidades diferentes, con necesidades educativas especiales diferentes, y también saber y entender que todos somos diferentes y en cualquier tiempo vital de nuestra escolaridad necesitamos algún tipo de apoyo especial. También otra condición necesaria es que se les brinde la atención educativa específica y necesaria a cada uno de ellos. Si estamos hablando de discapacidad, saber cuál es su característica específica, conocer el plan y programas vigente para tratarlos en un marco de que se denomina DUA, y lo que significa es el desarrollo universal de aprendizajes. También con estos niños con discapacidad abordaré otra categoría que se denomina actualmente como ajustes razonables. Los ajustes razonables se definen como un traje a la medida, un traje curricular a la medida, el cual se diseña para que todas y todos puedan tener acceso a los conocimientos. El profesional de la educación, ya sea de manera regular o de manera especial, tiene que adecuar la currícula para que el estudiante con alguna discapacidad pueda acceder. Y estos ajustes solamente son necesarios, solamente van a ser exitosos si se conoce a profundidad al estudiante, si se conoce la currícula a profundidad, y lo que permitirá justamente realizar este traje curricular a la medida de todos ellos. Pero tenemos el otro polo opuesto. Tenemos a la discapacidad y tenemos a la sobresaliencia. A los sobresalientes también hay que adecuar, hay que hacer ajustes a la currícula de acuerdo a los intereses que el sobresaliente tenga. Puede ser en el área matemática, en el área intelectual, en las bellas artes, en la cuestión motriz. Cualquiera que sea su campo de interés, hay que aprovecharlo, hay que potenciarlo. Si me permiten un poco la metáfora, si tenemos en este plano a los normales, que es para quienes se diseña la currícula del Estado, ya sea para preescolar, primaria, secundaria, media superior o superior, está pensado y diseñado para una población regular. Si hablamos de discapacidad, el ajuste razonable tenderá a ajustarse a las características del estudiantado. Y si estamos hablando de sobresalientes, estos contenidos tendrán que ajustarse a el interés del estudiante para hacerlo, para que él potencie su aprendizaje. Tanto el sobresaliente, tanto como el que tiene alguna característica de discapacidad, tienen derecho a una evaluación, y esta evaluación justamente le va a dar el logro de estos aprendizajes adecuados o también el logro de estos aprendizajes adecuados con los sobresalientes. De tal modo que tanto uno como otro tienen derecho a conseguir un 10, tienen derecho a conseguir un 8, de acuerdo a lo que el maestro haya planeado. Entonces, si estamos hablando del derecho a la educación, todas y todos tienen derecho a acceder a una educación, y si traemos a colación estos pensamientos pedagógicos que nos han dicho que el principio principal de toda la educación es el máximo desarrollo de las potencialidades de cada uno de los sujetos, y si estamos desarrollando el máximo de potencialidades de
el sujeto con alguna discapacidad, con algún trastorno o con algún síndrome, que su máximo llega hasta aquí, pero el de aptitudes sobresalientes llega hasta acá en una área, en ambos tenemos que desarrollar su máximo. Y este máximo puede ser 8 y este máximo de la discapacidad puede ser 10. En ambos casos lo que se valora es a lo que llegaron a arribar, es decir, el máximo logro, el máximo esfuerzo que cada uno de ellos le impuso mientras estaba estudiando, ya sea el preescolar, la primaria, la secundaria, media superior y, por qué no decir también, la educación superior. Voy a cerrar con las condiciones básicas, justamente, que se requieren para potenciar a todos los estudiantes, ya sea con discapacidad o sobresalencia. 1. Conocer de manera profunda al estudiante. Como segunda condición, conocer la currícula del nivel que se trate. Y estas dos condiciones nos van a posibilitar el trabajo del DUA y los ajustes razonables pertinentes para cada uno de ellos. Muchísimas gracias. Mi nombre es Alejandro Moreno Lozano, que tenemos esta línea de investigación de la sobresaliencia y de la discapacidad. Es un gusto saludarles desde México. Soy la doctora Aida Edna Mezcua Gutiérrez, directora general del Instituto de Estudios Superiores de Progreso de Obregón, Hidalgo. En el marco de este Congreso de Paz y Educación quiero plantear algo que tiene que ver con la pobreza que enfrentan los niños que trabajan. Existen 5 factores de la pobreza que no son independientes entre sí: la enfermedad, la ignorancia, la apatía, la corrupción y la dependencia, conforme a Phil Bartlett. Cada una de ellas contribuye con las demás y parecen estar largamente extendidas e introducidas en los valores y las prácticas culturales, siendo durante los procesos de cambio social en donde hay un ánimo hacia el sujeto a pensar y prepararse para enfrentar los problemas de la vida. El factor educativo es el que podrá contrarrestar a las demás en la desmedida pobreza mundial. Por otro lado, para algunas organizaciones no gubernamentales, la pobreza en el mundo tiene diversas causas, como el colonialismo, la esclavitud, la guerra, las invasiones, la carencia extrema de recursos vitales. La indiferencia entre naciones acerca de múltiples problemáticas ha provocado pobreza dentro de muchos territorios. Los actuales modelos comerciales que ejercen algunas de las grandes empresas multinacionales y otras circunstancias que no ayudan al desarrollo de los países pobres porque utilizan trabajadores y productores locales como mano de obra barata y materias primas a bajos costos. En México, Carlos Rojas planteó ante la Cámara Alta una iniciativa de reformas y adiciones a la Ley Federal del Trabajo en materia de derechos de los trabajadores migrantes y jornaleros agrícolas. En la exposición de motivos mencionó varias causas que generan pobreza entre la población y con ello argumentó que en el desarrollo agrícola de México los jornaleros agrícolas han jugado un papel fundamental. Los esfuerzos que millones de hombres, mujeres y sobre todo niños y familias enteras realizan a diario para contribuir a la alimentación de los mexicanos y a la fortaleza de nuestra economía en el campo, en la mayoría de los casos no cuenta con una retribución justa en términos económicos, sociales e incluso jurídicos. En promedio, el 40% de estos trabajadores proviene de pueblos indígenas y en los campos de labor en conjunto se hablan 26 lenguas diferentes. Las familias salen de sus comunidades hacia 23 zonas agrícolas distintas, en busca de un empleo que les permita obtener un ingreso para sobrellevar su condición de pobreza. De esta manera, las mujeres, y pese a que lo prohíbe la ley, los niños desde apenas los 6 o 7 años se incorporan a las arduas labores agrícolas, sujetos a una explotación inaceptable. Por su dispersión, la baja o nula escolaridad y la precariedad de sus condiciones de vida en sus lugares de origen y en ocasiones las propias limitaciones del idioma hacen que en general los jornaleros agrícolas y sus familias se vean sometidos a toda suerte de injusticias. Viven en hacinamiento, insalubridad, expuestos a las más severas condiciones climáticas y de riesgo ambiental. Los lugares en donde habitan
proporcionados en algunos casos por los empleadores y en otras obtenidas por sus propios medios, carecen de servicios públicos. Los niños en edad escolar no pueden acudir a recibir educación, en tanto que los emplean a muy temprana edad porque no pueden recibirle el cuidado que requieren al ser sus madres también trabajadoras y porque la temporalidad de las labores o el traslado de campo a campo rompe sistemáticamente la regularidad con la que deberían asistir a las aulas. Prácticamente todos los jornaleros, pero sobre todo los niños, presentan problemas graves de desnutrición, enfermedades asociadas a la pobreza y también a un acelerado deterioro de la salud por el esfuerzo que implica su trabajo. Sin mencionar que en muchos de los casos también sufren accidentes de trabajo. El panorama de este sector social es desolador. La pobreza se presenta en la mayoría de los casos en poblaciones indígenas, de tal forma que el problema es complejo y requiere soluciones integrales por parte de las instituciones públicas, que a pesar del esfuerzo para mejorar la vida de estos trabajadores y de muchos resultados positivos, no se han logrado condiciones laborales adecuadas para que ellos, aun cuando la Ley Federal del Trabajo les reconoce un conjunto de derechos, así como obligaciones claras y precisas, que deben acatarse, no han logrado superar. En cuanto a la pobreza como factor que violenta a los menores, con frecuencia se infringe la ley, ampliando los horarios de trabajo, aprovechándose de las necesidades de los trabajadores a destajo. Los niños indebidamente empleados junto con las mujeres llevan a cabo jornadas superiores a las 8 horas. Los salarios que perciben resultan insuficientes ante sus necesidades y también por la carestía de los productos que muchas veces les son obligados a adquirir en los propios centros de trabajo o a través de establecimientos comerciales propiedades de los empleadores. Así tenemos que el psicólogo Jorge Fernández habla de la inserción del niño en la escuela y esta se da en un contexto familiar donde pueden atender problemáticas comunes. En cuanto a los entornos escolares y de comunidad, es en las escuelas donde hay una larga tradición de relación con el medio y donde están insertadas, se da a través de las familias y los alumnos y las organizaciones de beneficio. Las kermeses y otras actividades contribuyen a una vinculación entre escuelas y comunidad, en donde la escuela aporta el desarrollo económico, social y cultural de la zona de acuerdo a sus posibilidades. En los sectores pobres suele darse una historia cargada de desencuentros entre escuela y comunidad, fruto de los diferentes marcos culturales y de una propuesta predominantemente impositiva de la escuela respecto a qué y cómo deben hacerse las cosas. Entonces, con frecuencia se cae en la indiferencia, dando como resultado una escuela pobre tanto en sus recursos como en sus propuestas. Se repiten las deserciones de alumnos, directores y maestros que no soportan trabajar en condiciones de carencia y se vive una historia sin fin con situaciones de crisis académica, física y psíquica en perjuicio de los niños. Corresponde a las maestras desarrollarse como profesionales y que el aprendizaje que hagan responsablemente propicie la investigación, la creatividad, el acceso a nuevos conocimientos y destrezas, la elaboración colectiva, la generación de otros modelos de relación y vinculación afectiva que favorezcan en conjunto la autoestima y el crecimiento autónomo. Lo que requiere los servicios humanos para satisfacer las necesidades básicas varía entre las sociedades, pero la pobreza es un fenómeno complejo y multidimensional que está siempre presente en uno o varios sectores de la población. Para combatirla, cada país elabora sus propias líneas de pobreza y, en razón de su nivel de desarrollo, normas sociales y valores para calcular la línea de pobreza que viven. Además del acceso a la canasta alimentaria, incluye el acceso a una vivienda adecuada, el vestido, la educación, la salud y servicios tales como electricidad y agua. Se multiplican por 2 el costo de la canasta alimentaria. La pobreza no debe medirse solo según el acceso a bienes materiales y sociales. Es necesario que los individuos tengan la capacidad de utilizarlos eficazmente, que les permitan ser libres para procurarse su bienestar. Sen propone un cambio de enfoque. En lugar de hacer énfasis en los bienes materiales, es decir, ingresos, hay que fijarse en las capacidades del individuo para poder vivir el tipo de vida que se valora. En otras palabras, la pobreza es vista como limitación de la libertad de los individuos.
Un enfoque diferente consiste en que la pobreza es la carencia de capacidades humanas básicas que se manifiestan en problemas tales como analfabetismo, desnutrición, tiempo de vida corto, mala salud materna y padecimientos por enfermedades prevenibles. Esta es la denominada pobreza humana, que no se enfoca en lo que la gente tiene o no tiene, sino en lo que la gente puede o no puede hacer, y se mide a través del acceso a bienes, servicios e infraestructura, como son la energía, la educación, las comunicaciones, el agua potable, entre muchas más, necesarios todos para desarrollar las capacidades humanas básicas. Aquí el problema radica en determinar qué tipo de bienes y servicios se deben seleccionar y qué preponderancia tiene cada uno. El carácter multidimensional y complejo de la pobreza va mucho más allá de la falta de ingreso o consumo y quedó plasmado en el reporte de World Bank desde 2001, donde recomendaba combatir la pobreza promoviendo oportunidades materiales de crecimiento económico, creando trabajos, escuelas, créditos, servicios de agua, salud y sobre todo educación. Facilitar el empoderamiento de los pobres, fortaleciendo su participación y haciendo que las instituciones estatales sean más accesibles y rindan cuentas a ellos. También eliminando barreras sociales resultado de discriminaciones por género, raza, religión o estatus social, mejorando la seguridad de los pobres para reducir su vulnerabilidad ante enfermedades, ajustes económicos y desastres naturales. Por su parte, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo afirma que para salir de la pobreza se necesita invertir en el desarrollo humano, es decir, salud, nutrición, sanidad, agua y por supuesto educación que ayude a fomentar la creación de una fuerza de trabajo más productiva. Para esto es imprescindible e impostergable que desde el núcleo familiar se haga una o doble, triple o no sé cuántas veces sean necesarias para que los niños jamás abandonen el aula, que las autoridades tanto educativas, de salud, de trabajo y previsión social realicen brigadas de vigilancia en centros de trabajo para que el trabajo infantil acabe de una vez por todas. En su caso, sancionar a padres de familia, a patrones por incitar y contratar a los menores a trabajar y con ello impedirles el libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la educación, esparcimiento, el juego, actividades primordiales en las primeras etapas de la vida de cada ser humano y que se formen en un entorno de paz, equidad, libertad, pero sobre todo de justicia. Muchas gracias.